compartir en esta mañana el Sermón del Monte. Sermón del Monte muy famoso, donde Jesucristo habla y da enseñanzas a los discípulos y al pueblo, a la multitud que ahí estaba. Antes quiero leerles Mateo 1:1 que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando habla de que dice la genealogía de Jesucristo, está hablando de Jesús, el Cristo, el Salvador, el Redentor, el Mesías prometido a Israel y a las naciones completas. Y entonces en el capítulo 5 de Mateo, Jesús habla y da este sermón del monte. Dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí están los discípulos de Jesús y aquí hay una gran multitud que está oyendo las enseñanzas del Maestro. Jesucristo es nuestro Maestro. La Escritura dice: no llaméis a nadie Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces Jesús les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa persona humilde, de corazón, pobre de espíritu, dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Escuche bien estas características. Fíjese que aquí no dice bienaventurados los que tienen mucho dinero, ni los exitosos, ni los que tienen muchos títulos, no. Escuche las características. Lo que Dios ve en el corazón del hombre y tiene valor ante Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquellos que han sufrido injusticias, aquellos que han sufrido situaciones malas, adversas, que han ido a la justicia y han sido engañados. Dice: porque recibirán, van a recibir consolación. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y esto es bien importante, que seamos misericordiosos, porque Dios está viendo el corazón. Dice que con la misma vara que midamos, vamos a ser medidos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Y ahí en el Salmo 1, en el Salmo 15, usted puede ver ahí diferentes características que hablan de los de limpio corazón. Salmo 1 y Salmo 15, se lo dejo ahí para que lo lea cuanto pueda. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y esto es muy importante, los pacificadores, la gente que trata de, si hay una discordia entre hermanos, mediar para que el problema pase, para que haya perdón, para que haya reconciliación. Como dicen, ¿verdad? No son los que le echan leña al fuego, sino lo contrario. Bienaventurados los pacificadores. Ahora, pacificadores, aquí la palabra está hablando de esa persona, corazón limpio, que busca la justicia de Dios y de corazón trata de que haya paz entre las personas.
No es como políticos a veces que andan haciendo las cosas para que lo vean las cámaras, no es eso. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es algo que estamos viendo hoy en día bastante, tristemente, países como África, mucha gente siendo perseguida, mucha gente siendo maltratada, aún asesinada. En Nigeria son miles y miles. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y eso es una persecución que está en todas las naciones, en un nivel más alto que en otra. Pero dice que de ellos es el reino de los cielos. Y esa es la confianza que tenemos, todos aquellos que son muertos en Cristo, vivificarán, serán resucitados por Cristo y vivirán con Él una eternidad. Esa es la fe que tenemos, esa es la consolación y la esperanza que tenemos. Por eso cuando usted reciba una injusticia, no trate de vengarse. Dios no le agrada la venganza. Dios le agrada que usted tenga un corazón puro, limpio. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque hay muchos engañadores, falsas religiones que andan engañando, mintiendo. Como esas religiones mentirosas que solo andan hablando locuras. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus demonios en el nombre de Jesucristo. Gozad y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Y esta es la fe que tenemos y la gloriosa esperanza, que si sufrimos por Cristo, seremos recompensados por Él, porque este mundo es pasajero, pero aquel que sea resucitado por Cristo permanece para siempre. Quiero leerle nuevamente las características. Mira la persona que describe aquí Mateo 5, el sermón del monte. Habla de una persona pobre en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Padre, porque esto es lo que te agrada, Señor, que te busquemos de corazón. Por eso debemos orar como oraba David: crea en mí, Dios, un corazón puro y un espíritu recto. Un corazón puro y un espíritu recto. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el único y verdadero. Tú moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados, y por la sangre de Cristo somos limpios. Vamos a poner otra alabanza y vamos a compartir otra porción de la Escritura. Escucha esta alabanza. Si necesita venir para que oremos por usted, o si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. ¡Que Dios le bendiga! Bueno, continuamos aquí con otra porción de la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 10. El título es que Jesús se regocija. Jesús se llena de gozo, de ese gozo interno. Vamos a ver qué cosa le da ese gozo
a Jesucristo. Dice la palabra: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí Jesús se regocija de la revelación. Cuando el Padre es revelado, cuando Cristo es revelado a una persona, hay gozo en los cielos. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Salvador, hay gozo en los cielos. Y aquí dice: nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, porque el Padre y el Hijo son uno. Jesucristo es Dios, Él es el Salvador, Él es el Mesías prometido a Israel. Él es Dios mismo que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, porque para pagar por nuestros pecados tenía que ser un cordero, un sacrificio perfecto. Y el único sacrificio perfecto, el único que podía cumplir la ley a la perfección, tenía que ser Dios, el único. Por eso es que Dios vino, se hizo hombre, para pagar por nuestros pecados con su sangre. Y entonces dice que Jesús se regocijó en el Espíritu, porque antes de eso lo que pasa es que Jesús envía 70 discípulos a predicar. Jesús envía a los 70 a predicar. Y cuando se predica la palabra de Dios pasan dos cosas. Una es que las tinieblas se incomodan. Y lo dice aquí la palabra. Lo dice la palabra que dice: yo veía Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando se predica la palabra de Dios se incomodan las tinieblas, porque a las tinieblas le incomoda la luz, le incomoda la verdad de Cristo. Eso es lo que pasa cuando se predica la palabra de Dios. Y lo otro que pasa es que hay gozo en los cielos, porque la palabra de Dios es vida, tiene poder para cambiar los corazones. La palabra es poder de Dios. Y entonces, cuando se predica la palabra de Dios, las santas escrituras, se incomodan las tinieblas y hay gozo en el reino de los cielos. Y Jesús se regocija. Jesús se regocija en el Espíritu, porque dice: nadie puede conocer al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo es Cristo, el Hijo es Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo, y solamente en Él hay salvación. Ese es el mensaje que traemos en esta mañana. Estuvimos leyendo el Sermón del Monte, Mateo 5. Estamos leyendo ahora donde Cristo se regocija y habla después de la prédica
de la predicación de los 70 que fueron a predicar a diferentes ciudades. Gracias Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar y vamos a hacer una oración también para que si hay alguien que quiera recibir a Cristo. Padre, en esta mañana te damos gracias, te pedimos Señor que seas tú obrando, dando fruto Padre a 30, 60 y a 100 por uno. Bendice Señor a tu pueblo, trae consolación, trae paz Señor, trae provisión, pero sobre todo te pedimos Señor que reveles al Padre a cada persona aquí presente. Revela a Jesucristo a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, dice la palabra del Señor, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es gratis, es un regalo de Dios por gracia. Repita conmigo: Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Te ruego que me perdones. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Recibo a Jesucristo como mi Salvador. Perdona mis faltas, Dios, y guíame en tu propósito. Guíame en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, gracias por cada persona, por cada oyente. Yo te ruego, Señor, que seas tú enviando provisión, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a compartir otra alabanza, vamos a estar aquí unos minutos más. Si quiere venir para que oremos por usted, si tiene alguna pregunta, si quiere ir a la iglesia, que Dios le bendiga. Busquemos a Jesucristo antes de que sea